Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública, este lunes 9 de marzo de 2020. Hoy se vivió un lunes negro en los mercados internacionales, marcado por el temor del coronavirus, lo que ello trae, la falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia en reducir la producción del petróleo para mantener el precio, Wall Street y las grandes bolsas europeas desplomadas, porque claro, la renta variable sufre y hay algunos que se quieren guarecer o en rentas fijas o en algunos commodities como el oro. Bueno, está todo muy movido, como usted se puede imaginar, porque hay incertidumbre. Mientras que el petróleo tuvo una caída histórica. Wall Street se derrumbó al cierre. El Dow Jones cayó un 7,83%, el Nasdaq 7,29%, el Standard & Poor's 7,64%. Las bolsas europeas, pérdidas entre el 7 y el 8, casi 8,5%, 9%. La bolsa española, casi 8%. El DAX alemán, bueno, el CAC francés, el Nikkei de Tokio se desplomó un 5% y un segundito más lo voy a ver. Estaba cayendo, pero menos ahora en este momento, por el horario está funcionando. Bueno, las operaciones de la bolsa de Nueva York se detuvieron hoy durante 15 minutos, después de que el indicador Standard & Poor's, considerado el más representativo del mercado, cayera un 7%. Bueno, por su parte, el Dow Jones comenzó la jornada cayendo un 8%. América Latina pasó algo similar. En Sao Paulo también se decidió suspender en el Bovespa, que es su principal índice en algún momento, porque caídas superiores al 10%. México, Colombia, Chile. Además que en nuestro país el dólar alcanzó su máximo precio histórico. Nominal, no necesariamente real, porque uno podría compararlo corregido por inflación, a lo mejor en otra época estuvo a este mismo nivel, pero está a niveles altísimos de todas maneras, cosa de ver todos los 90 pesos ha subido este año el tipo de cambio en Chile. La cotización del barril del petróleo sufrió una caída en torno al 25% en Europa y Estados Unidos, provocado por la ruptura de negociaciones de la OPEP y Rusia, pero sobre todo porque la demanda cae. Si cuando lo que ocurre con el coronavirus es lo que va a ocurrir con todos los commodities. Chile lo está sufriendo con el cobre. La actividad económica se va a resentir. Menos gente en las calles, menos gente trabajando, menos gente en los restaurantes, menos gente en los cines, menos gente andando en auto y qué sé yo, y echando benzina. Toda la actividad económica de todos los que salimos todos los días de nuestras casas se resiente. Ciudades que están cerradas, usted se puede imaginar. Entonces, claro, obviamente al caer la actividad, los commodities tienden a caer por las expectativas de futuro. Todo esto lo vamos a ver más adelante con una especialista que nos acompaña esta noche. La pregunta del día: ¿impactará en la economía del país la crisis bursátil mundial, la crisis en general, por efectos del coronavirus y el precio del petróleo? ¿Sí o no? Yo le recomiendo contestar después de esta conversación, porque nos acompaña Michelle Lavé, que es economista, consultora, tiene muchas especialidades, pero los combustibles ha sido lo suyo. ¿Por cuánto tiempo nos adelantaba los precios de los combustibles en Econsult en esa época? ¿Cómo está, Michelle? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí esta noche, pues. Si yo te dijeron todo lo que leímos, desde las bolsas, de los tipos de las monedas, de los commodities, ¿por dónde partirías tú? ¿Qué es lo que te parece más central de mirar hoy? Yo creo que hay dos fenómenos que están pasando. Un fenómeno es el fenómeno del coronavirus, con todos los efectos que eso tiene en la economía mundial. Más allá del precio del petróleo, el coronavirus está generando un efecto que tiene que ver con pánico. La OMS ha dicho en varias ocasiones que está a punto de declararlo como una pandemia, porque la verdad es que en países como Italia está absolutamente desbordada, tuvieron que cerrar la ciudad hoy día, las ciudades, y por lo tanto de alguna manera no han sabido cómo controlarlo. China logró controlarlo y está hoy día con números a la baja, pero estamos viendo Europa muy afectada, especialmente porque tiene una población de bastante más edad en promedio. Italia tiene 463 muertos, es el segundo en el mundo. Así es. Pero Francia está quinto con 30, España 30, muertos, Alemania 2. Es preocupante. Es muy preocupante. Y recordemos que todavía no ha llegado a África, porque África todavía está en verano y este es un virus que se traspasa con el frío, por lo tanto, en el momento que llegue a África, que hay menos recursos, también podría ser aumentar mucho la tasa de mortalidad. Hay una parte más mediterránea de África. Entiendo que, por ejemplo, Marruecos hay 1 o 2 casos, claro, pero no está en la África subsahariana, en el corazón de África no está. No está todavía, no, tal como no está en América del Sur todavía. Fíjate, perdona que entro para clarificar lo de África. Está en Marruecos,
está en Argelia, con 20 casos, de los que veo así a la rápida, para no que nos equivoquemos los dos, pero se entiende el punto, que no está en el corazón del África. Exactamente, y por lo tanto, de hecho está en Chile con temperatura, y está en Santiago, y se ha transmitido en Santiago con temperaturas de 30 grados, cuando es un virus que se supone que arriba de 20 grados no se transmite. Entonces, la verdad es que hoy día la crisis está en los países del hemisferio norte todavía, está empezando en Estados Unidos, está empezando en Europa, pero no se sabe mucho y se pensaba hasta probablemente unas semanas atrás que estaba muy cerca la vacuna, y no hay nuevas noticias de vacuna. Por lo tanto... No son tan rápidas las vacunas. No son tan rápidas, pero había sido muy rápida, claro. La del SARS fue bastante más rápida. Entonces, dado eso, yo creo que se esperaba que alcanzara a llegar la vacuna antes que llegara a Estados Unidos. No llegó la vacuna, ya Estados Unidos se está contagiando, y eso ha generado una especie de pánico, porque ¿qué es lo que produce? Produce todo lo que tú dijiste, que la gente no sale de sus casas, ¿no es cierto? Que el transporte entonces no está funcionando, porque además no... Por dos razones, digamos, no hay demanda y además nadie quiere salir a conducir y llenarse de gente que podría estar contaminada. El comercio deja de funcionar, el comercio cara a cara, ¿no es cierto? Solo funciona el comercio de internet, restaurantes, hoteles, viajes, todo se cancela. El turismo se resiente. Italia, quiere decir que es el epicentro en Europa del coronavirus. Cómo vive la economía italiana, la francesa, la española, del turismo, es fundamental. Es fundamental. Y por lo tanto eso genera una crisis que dura aproximadamente y debería durar aproximadamente 4 meses. A esto sumémosle el efecto petróleo. El efecto petróleo nace por el coronavirus, pero tiene efectos adicionales. Nace con el coronavirus porque cae la demanda de petróleo y lo que quiere hacer Arabia Saudita es, ¿no es cierto?, llama a todos a reunirse al OPEP+. Sí, o sea, se quebró. Pensaba, tú que eres especialista en esto, ¿tú sabías que la relación de la OPEP+ estaba tan quebrada? Siempre ha sido muy difícil porque al final hay dos que tienen que ponerse con las cuotas. Rusia y Arabia Saudita. El resto pone apoyos muy pequeños y además, en general, no las cumplen. Ya. Los dos únicos que cumplen son ellos. Dado eso, y además las relaciones con Rusia, con todos sus amigos, nunca son demasiado... Muy predecibles. Rusia no es muy predecible. No es muy predecible. Ahora, agrégale eso el factor geopolítico. Tenemos en Arabia Saudita un príncipe, el príncipe heredero, hijo del actual rey de Arabia Saudita, que está con demencia senil. Y que hoy día o ayer mandó a matar, a arrestar todavía no los ha matado, mandó a arrestar a buena cantidad de los príncipes que podrían estar en la línea sucesoria por estar conspirando contra él. Entonces, estamos en una situación geopolítica en que él tiene que mostrar poder internamente, y a eso súmale Vladimir Putin, que no le gusta que le digan las cosas que tiene que hacer o que no tiene que hacer. Si es que yo veo que caen los precios de los commodities y mi economía se basa fundamentalmente o de manera relevante en el petróleo. Y digo, va a caer la demanda tremendamente. Para que cuando caen las demandas caen los precios, para que no nos caigan los precios produzcamos menos, un cartel. El OPEP+ sí, es un cartel. Pero el punto de Putin no es menor. Claro, ¿por qué? ¿Pero por qué el cartel? ¿Por qué si Arabia Saudita le dice a Rusia, oye, nos van a comprar, si lo que nos compraron a 40 lo van a comprar a 20, produzcamos menos para mantener el precio en 40? ¿Por qué Rusia, Putin, tendría que decirte no, Michelle? Porque Rusia dice, ¿sabes lo que pasa? Es que a 40 nosotros estamos financiando a Estados Unidos. Porque los que producen petróleo en Estados Unidos, que es fracking, sí, tienen costos de alrededor de $40 el barril. Si yo no estoy dispuesto a mantener el precio sobre 40 para que ellos ganen a costa de que yo estoy reduciendo mi venta. Cuotas de mercado. Exactamente. O sea, Rusia lo que teme es que si deja de producir para defender su precio, los demandantes de ese petróleo le van a comprar a otro y Rusia va a perder cuotas de mercado y le van a ir a comprar a Estados Unidos. A Estados Unidos, que es además su gran enemigo natural. Entonces, ¿qué es lo que dice Rusia? No, yo no voy a financiar a Estados Unidos. Prefiero perder plata, pero seguir atendiendo a mis clientes. Claro, ¿y por qué puede hacer eso? Porque Rusia, después de las sanciones que le impuso a Estados Unidos, tuvo que ajustar sus cuentas fiscales. Y por lo tanto, hoy día Rusia puede financiar precios mucho más bajos. ¿Qué es lo que pasa con Arabia Saudita? Y es parte de la apuesta de Rusia. Socio de Estados Unidos, digámoslo. Socio de Estados Unidos, exactamente. Efectivamente, sus costos de producción están entre $2 y $6 el barril.
¿Producir cada barril a Arabia Saudita le cuesta entre 6 y 12 dólares? Entre 2 y 6 2 dólares. y 6 dólares el barril. Lo que vende a 30. Lo que vende a 30. ¿Ya? ¿Y pero para Rusia cuánto le cuesta producirlo? En Rusia están 50. No, perdón. Entre 2 y 6, pero para financiar su déficit fiscal necesita alrededor entre 60 y 70 dólares el barril. Rusia necesita solo 50 dólares el barril. Y ahí está el juego que están teniendo los dos. Tiene más margen Rusia para bajar, para dejar que caiga el precio y aguantar. Exactamente. Sin perder cuotas de mercado. Y ese es el juego de Putin. Ese es el juego en el cual está Putin. ¿Qué pasa con los otros? Porque vemos que aquí hablamos del barrio. En Latinoamérica hay varios países que su economía se basa en el petróleo. El petróleo. México, Venezuela, Brasil creo que es muy importante, no sé cuánto pesa, pero es muy importante. En Argentina también. Nosotros no somos compradores de petróleo. A nosotros esto es la mejor noticia que nos puede llegar dentro de todo. Claro, porque el cobre también bajó la demanda. Pero bajó muy poquito. Argentina también le afecta mucho, entiendo que también es exportador de petróleo, ¿no? Así es. De hecho, nosotros a veces le compramos. Pero sí, para ellos es una muy mala noticia. Para todos los países exportadores de petróleo esta es una muy mala noticia, definitivamente. Pero no tienen mucho que hacer al respecto. Juegan al ritmo, bailan a la música que les pone Rusia y Arabia Saudita. Así es. Oye, Arabia Saudita salió con el tiro por la culata porque entiendo que no solamente, por lo que estuve leyendo, no bajó su producción de 9,5 toneladas de barriles diarios. Exactamente. Millones de toneladas. Millones de toneladas de barriles diarios, sino que lo subió a 11. Exacto. Bueno, y lo mismo hizo Rusia en respuesta. Para producir más. Y la respuesta de Rusia fue, ¿tú produces más? Yo también. Entonces el precio se va a ir al Bueno, al hoyo. ese es el juego, por eso es una guerra de precios y eso es lo que ha generado el pánico a nivel internacional, porque tú dices, estamos en un proceso en que dos grandes naciones, que además ambas son peligrosas en términos de que uno podría esperar cualquier cosa viniendo de ellos, están peleándose muy duro. Aquí me quedó grande el tema. ¿Cuál es el temor del resto del mundo en que los dos grandes, los dos gigantes, peleen por precio y nosotros compremos más barato? ¿Cuál es el terror? No, no es ese el terror. Yo creo que el terror viene con algún tipo de guerra posterior. Los problemas políticos que trae el petróleo que los conocemos ya de largo. Exactamente. Yo creo que no tiene que ver especialmente con el precio. Entonces se junta este problema geopolítico, que es más geopolítico que económico, el tema del petróleo, con el tema del coronavirus que afecta a la economía en forma directa. No olvido que no hace tantos años, era 10 y menos. El petróleo estuvo a 120 dólares, ¿no? Así es. En la época de Chávez en Venezuela. Claro, Chávez gozó de petróleo en algún mes a 143 dólares el barril. 143 dólares el barril y hoy día está a 30. A 30. Wow, ya. ¿Qué podemos esperar para los combustibles en Chile, Michelle? La buena noticia es que deberían bajar. Pese a que el dólar ha subido mucho, se pegó un alza gigantesca hoy día. Claro. ¿Y CNTA, el alza del tipo de cambio? O sea, ¿por qué quiere decir esto? Porque tenemos que tener dólares para ir a comprar petróleo. Para ir a comprar petróleo fuera. Y si el dólar sube 90 pesos este año, podrá estar más barato lo que me venden afuera, pero es más caro conseguir la divisa para ir a comprarlo. ¿CNTA eso? ¿Alcanza a netearse? Hoy día yo creo que por el tamaño de la caída en el precio del petróleo, más que CNTA. Y por lo tanto va ganando la caída del petróleo. Ya, entonces vamos a tener bajas en precios de gasolinas por un buen tiempo, mientras en igualdad de condiciones a las actuales. Lo que pasa es que esto se va a mover todos los días. Ya, pero también tenemos algunos se activan procesos del MEPCO de estabilización. Exacto, por lo tanto, no va a llegar al bolsillo rápidamente. No, llega a ya estamos en 6 y tanto pesos por semana. Pero esa baja que no se va a pasar toda a nosotros va a quedar reservada en una parte si después vienen alzas para que no suban también. Exactamente. Ese es un método de estabilización que lo que hace es que no es un fondo, como era antiguamente, sino simplemente se suman las alzas y las bajas y no pueden alcanzar más de ciertos niveles, pero lo que hace es rebajar o subir el impuesto específico. ¿Ya? Pero en el fondo, sí, se está neteando con las alzas que tuvimos recientemente. Acuérdate que tuvimos varias semanas de alza. ¿Cuál de los combustibles que uno ve en una estación de servicio es el referente para poder hacer comparaciones? ¿93, 95, 97, diésel? En general el 93 es el más 93. fácil. ¿En cuánto está el 93 hoy día en promedio? Debe estar en 830 por ahí. 830. ¿Tú calculas que de aquí a un mes podríamos tenerlo en qué precio? Podríamos tenerlo 100 pesos más barato. 100 pesos más barato. Y si es que continúan las condiciones exactamente las actuales. No sigue subiendo el dólar y el petróleo se mantiene en el nivel actual
y no aumenta el margen. Aquí recordemos que hay un margen de refinación, que es lo que se gana el refinador, que en estas condiciones en general se expande. Ya, pero tú dices que si está 8.30 hoy día la 93, en un mes más podría estar en 7.30. 7.30. Y si se mantiene en el tiempo esta ecuación de tipo de cambio y precio del dólar, ¿podría seguir bajando o tú le ves un No, piso hasta ahí llegaría más o menos con este dólar. Recuerda que tenemos un dólar a precios altísimos. Sí. Ya, eso está bastante bien. Ahora, ¿eso va a ayudar a las autoridades, y nos venimos al mercado más chileno, nos va a ayudar a netear, por tipo de cambio también, la inflación? Absolutamente. Ayuda en términos de inflación, ayuda en términos de la decisión del central, porque hoy día tenemos que las expectativas son que la Reserva Federal baje la tasa en la próxima reunión, que es ahora... Nuevo. Exacto. La bajó la semana pasada. La bajó entre medio de la semana, entre medio de las reuniones. Ahora tienen la reunión y se espera que las expectativas son que la baje entre 75 puntos bases y 1%, digamos. O sea, y eso empuja al mercado a también bajar, porque de alguna manera son dos cosas. Uno, alguna información tiene la Reserva Federal respecto del efecto sobre los mercados. Y segundo, obviamente se producen cambios de flujos de capital, que tú tienes que tratar de limitar. Ahora, eso es una buena noticia y por eso es que a mí me llama la atención el efecto del dólar, y lo cual me indica que el efecto pánico es mucho más fuerte, porque si la Reserva Federal está por bajar 75 puntos base en la tasa, nuestro tipo de cambio debería estar bajando, no subiendo. ¿Y qué debería hacer la autoridad monetaria chilena? Probablemente va a tener que hacer una baja, pero por coronavirus. Ese va a ser para tratar de ayudar a generar liquidez en el mercado en los momentos en que la liquidez va a estar faltando, que es el momento crisis del coronavirus. ¿No hay peligro con una presión inflacionaria? No, porque cuando... No desfocada ni mucho menos, porque estamos dentro de los rangos que se pone el Banco Central, entre 2 y 4. Sí. ¿Pero una baja de tasas cuando las expectativas de inflación son un poco más altas de las normales? Sí, pero en este caso lo que tendrías es una expectativa de inflación que se está ajustando a la baja por efecto de una demanda que está cayendo por coronavirus. Sí, pero por tipo de cambio está subiendo, entonces la inflación ahí... Pero es la mitad, son solo los transables, entonces tienes un pedacito. No tiene la capacidad de moverse que tiene la Reserva Federal, justamente porque tiene una inflación más alta, pero tiene espacio todavía para poder hacerlo. Esto es un puzzle, como puede usted ver, un puzzle con vasos comunicantes, que se mueve algo por allá en Arabia Saudita, se nos mueve un... Efecto mariposa. Se nos mueve un precio, una bomba de encina en Curicó. Así es. Bueno, esta es la economía interconectada, estamos muy atentos, estamos en una crisis de pánico, que algunos le llaman a esa, sí que es la pandemia, la crisis de pánico, no necesariamente la del coronavirus, pero Chile, según las autoridades, está bien protegido. Eso dijo el ministro de Hacienda, ¿no? Está preparado. Yo no sé si la palabra protegido implica, la gente tiende a pensar que no nos va a pasar nada. Que no nos va a pasar nada, y claro que nos va a pasar. O sea, vamos a tener coronavirus, definitivamente, vamos a tener efectos en la economía, pero lo cierto es que deberían ser, por coronavirus, los efectos deberían ser de un tiempo acotado. Además que esto muestra nuevamente que tener las cuentas ordenadas ayuda para enfrentar los vendavales que vienen de afuera, sobre todo. Así es. Michelle, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. La pregunta de hoy tiene que ver con, ¿qué cree usted? ¿Se impactará en la economía del país la crisis bursátil mundial, los efectos del coronavirus, por ejemplo, en los precios del petróleo? El 84% cree que sí, el 16% lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos a Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Nos acompaña el diputado Pablo Vidal de Revolución Democrática. Pablo, buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Partamos por lo que ocurrió esta tarde, esta mitad de día, mitad de jornada, que es la invitación que hicieron los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, el diputado Flores y el senador Quintana, a todos los partidos que habían sido firmantes del acuerdo del 15 de noviembre para poder garantizar un plebiscito del 26 de octubre democrático y pacífico. ¿Qué parte de esa invitación no los convoca a ustedes? Porque ustedes no fueron y el Partido Radical tampoco fue. Sí, a ver, es una convocatoria llamativa y nosotros lo hemos dicho y hemos tratado de ser súper fieles a nuestro compromiso como Revolución Democrática de que estamos permanentemente disponibles al diálogo, a conversar con quien sea necesario en la búsqueda de soluciones para los problemas de la gente o la construcción de acuerdos cuando sean significativos, como fue el acuerdo del 15 de noviembre para el proceso constituyente. Lo que me parece llamativo es el título
de esta invitación, porque presume que los partidos políticos, que los presidentes de los partidos políticos, con el presidente de la Cámara, el presidente del Senado en una reunión, van a poder garantizar con su sola presencia en esa reunión un proceso pacífico, democrático. Para mí eso tiene que estar garantizado de facto. Pero nos están mirando muy debajo del agua ustedes, que dicen, con eso se presume que van a garantizar. No, pero suma, pues suma a que uno vea todos los partidos, a que yo, ciudadano en mi casa, vea que está desde la UDI, el Frente Amplio, queriendo todos que esto sea pacífico. Lo que no entiendo es que alguien puede decir, mire, no ayuda en nada. Ok, pero ¿en qué perjudica que se junten? No digo que perjudique. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de juntarnos a tener esa conversación? Porque son señales, estamos hablando de que es una fotografía. ¿Qué es lo que comunica esa fotografía? Cuando dentro de esa misma mesa hay gente que está por el rechazo, gente que ha permanentemente apuntado con el dedo a la violencia del otro sector, haciendo llamados a condenar la violencia. Lo hemos hecho todas las veces que ha sido necesario, condenamos la violencia, no la validamos como una herramienta de acción política legítima en democracia. Nosotros estamos en contra de eso, estamos en contra de la violencia que se ejecuta en contra de Carabineros, de la violencia que ejecuta Carabineros, por sobre todo porque es violación de los derechos humanos. O sea, ese llamado está, el compromiso por la paz está, el compromiso por la democracia está, por la participación. ¿Por qué no fueron a reafirmarlo? Es que podemos reafirmarlo, puedo reafirmar en esta conversación contigo, lo ha dicho nuestra presidenta de Revolución Democrática en cuanto lugar a Estado. Nos parece que estos son simplemente parte de estos símbolos que la vieja política cree que resuelven las cosas juntándose en torno a una mesa cuando la realidad está ocurriendo afuera de las puertas de esos edificios. La realidad hoy día lo que nos invita es a estar en las calles, a escuchar a la gente, a escuchar la marcha de ayer, no que hacer campaña. A la democracia representativa se le podrá invitar a estar en las calles, pero también a estar en las mesas conversando, dialogando, negociando. ¿No será que una nueva generación, y esto es descriptivo sencillamente, y a la generación que representa más el Frente Amplio, por ejemplo, tengan o complejos o comprensiones distintas de lo que es la democracia representativa, que tengan complejos a sentarse entre dos políticos como si eso fuese malo, como si eso fuese una cocina, y no es sentarse a conversar? No, y menos va a ser una cocina, estamos hablando que una reunión que se desarrolla en el Congreso Nacional. Ahora, de que la democracia representativa como tal está en crisis, eso es un hecho. Pero eso no es en Chile, es a nivel mundial. O sea, en la marcha de ayer, que tú ves multitudinaria, no hay un petitorio, no hay una vocera única de ese. Son manifestaciones que tienen otras formas. Y en eso lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es estar ahí, estar en la calle, estar escuchando a la gente. A veces a la gente también le generan desconfianza. Esa imagen, esos apretones de mano, esos abrazos falsos, esos acuerdos por un plebiscito pacífico. Pablo, ¿por qué supones que va a ser falso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué presupones? Porque cuando nos invitan a una reunión en la que nosotros hacemos un compromiso por un plebiscito pacífico, ¿qué compromiso podemos hacer nosotros que el más grande de todos, que somos parte del proceso, que estamos llamando a votar, que estamos haciendo campaña, estamos en los puerta a puerta, estamos tratando de informar, somos de los más comprometidos con que exista un plebiscito pacífico? Esta reunión que tú dices, pues, no resta, no vemos qué suma. Nos parece nos parece que está más parecido o más cercano a lo que fue la carta de un grupo de dirigentes de la ex Concertación hace algunos días atrás, donde también se instala la idea de que porque se firma esa carta, entonces ahí se demuestra un compromiso con una participación distinta. Sí, porque hay muchos de su sector, de la izquierda, Insulza, Isabel Allende, que dejan entrever de que la izquierda, el Frente Amplio y otros grupos de izquierda, no han sido todos, o sea, que lo dicen, pero que no actúan respecto a cuando hay que decir la violencia no. ¿Cómo me gustaría ver a algunos de la derecha del rechazo, como sí lo dice Andrés Alamán aquí anoche en este estudio, en Estado Nacional, diciendo de primeras líneas del rechazo no me sirven, no los quiero, no les presto ropa ni un minuto? Hay algunos que dicen, ¿por qué no hacen lo mismo en la izquierda con su primera línea? Que son los que se les salen por el margen. Los que vimos con cascos del rechazo el otro día y bastones y bates de béisbol, es impresentable. Absolutamente. Alamán lo dijo sin ninguna coma entre medio, clarito. Hay gente de la izquierda que dice que ustedes no lo dicen con tanta fuerza, lo dicen, pero... O sea, yo no tengo ¿Has leído esas críticas, no? Sí, por supuesto que las he leído, las he escuchado y las hemos discutido con algunos. Yo no tengo ninguno de esos prejuicios porque yo al menos he sido extremadamente claro. Yo sé que tú eres así. Lo he hecho hasta el cansancio y creo que en general, en el mundo de la izquierda, se ha hecho esa condena, pero también se han relevado otros antecedentes que quizá el senador Alamán anoche no relevó. O sea, lo que a mí me llama profundamente la atención de lo que ocurre el día sábado no es solamente que quienes dicen estar en contra de la violencia y que por eso están por el rechazo ejerzan violencia. Algunos. Sí, porque si creo que son todos, yo tendría que decir que tú ejerces la violencia nada más lejano. A los que vimos en los videos, a los que tú haces referencia. A los loquitos con bate de béisbol. Bueno, pero también lo que llama la atención es ver vehículos de Carabineros pasar o que estar ahí cerca y no hacer nada al respecto. Cuando una persona va con el rostro cubierto, pero además con un bate en la mano,
Evidentemente debería haber una presunción por parte del carabinero que lo obligue a hacer un control de identidad. ¿Pidieron explicaciones a carabineros o al gobierno? Estamos oficiando. Hoy día se ingresaron algunos oficios por parte de algunas bancadas de oposición, de algunas de ellas Frente Amplio. Mañana vamos a ingresar otros por otros temas de los que hemos observado el día de hoy, porque es profundamente preocupante que la verdad se vaya construyendo sobre el hecho de que la izquierda no condena la violencia. La hemos condenado, lo hemos dicho, pero cuando nos llaman a la acción, lo que el gobierno nos propone son populismo penal. Son proyectos de ley que lo único que hacen es aumentar la pena de algunos delitos que ya están tipificados, pero que sabemos que en una policía que está siendo incapaz de identificar a las personas que efectivamente cometen delitos, sino que están atacando a la bandada, a los manifestantes, no les podemos entregar más herramientas a esas personas. ¿Qué te pareció a propósito de la bandada, la operación policial de la semana pasada, con los 44 detenidos, que pareció ser mucho más específica y quirúrgica? Ahora, lo que pasó después en los tribunales es materia de los tribunales y los fiscales. Podemos conversar de eso, puede ser. Pero ¿qué te pareció esa operación policial? ¿Te pareció limpia, dentro del Estado de Derecho, dentro de lo que ustedes esperan? O sea, de lo que pudimos observar, me parece mucho más razonable ese modo de actuar, y lo que uno de verdad se pregunta, y sin ser experto en seguridad, ¿no era bastante razonable pensar que esa era una forma de poder arrinconar, de atrapar a las personas que están fuera del contexto de una manifestación social, sino que están específicamente destruyendo? Sí. Claro, o sea, uno hubiese esperado que eso hubiese sido de otra manera desde siempre. Qué bueno que las reuniones con policías experimentadas europeas les haya permitido desarrollar estas nuevas técnicas. Pero no es lo que vimos ayer. Ahora, no, a Carabineros, por lo que dijo el presidente el otro día aquí también, y lo hemos escuchado mucho, nos encontramos todos de sorpresa con muchas cosas a partir del 18 de octubre. Una de ellas, que teníamos un cuerpo de Carabineros absolutamente subdotado en capacidades operativas para enfrentar el orden público. Y eso es responsabilidad de todos, de una sociedad, del gobierno de turno, primero. Sí, por supuesto. Pero es fácil después decirle, oiga, Carabineros está muy mal. No, o sea, lo que tú dices es tremendamente gráfico, al menos para mí, que he sido dirigente, fui dirigente estudiantil, marché el 2001, el 2006. Siempre tuvimos este problema de decir por qué cuando al final de la marcha venía un grupo encapuchado rompiendo semáforo, el carabinero no identifica a esas personas puntualmente, sino que siempre habría disturbios generalizados. Eso lo hemos criticado durante 20 años, no una crítica que surgió después del 18 de octubre. Y lo que a esta altura llama la atención y preocupa es que pareciera ser que Carabineros da un paso hacia adelante y 2 o 3 para atrás. Porque vimos esta acción hace alrededor de una semana, pero vimos que el día viernes una persona nuevamente es herida en la cabeza por una lacrimógena y termina falleciendo el día sábado. Vimos ayer un adulto mayor que es golpeado, que ustedes hicieron un reportaje hace un rato de la persona de manera absolutamente justificada y fuera de protocolo. Entonces, ¿Carabineros de verdad está integralmente asumiendo una nueva forma de operar o son pequeñas ilusiones que nos muestran cuando en realidad el comportamiento es otro? Yo creo que urge no solo una reestructuración profunda de Carabineros, sino que de verdad, si el compromiso de este gobierno, en particular del ministro Gonzalo Blumel, es por la defensa de los derechos humanos, necesitamos una intervención civil urgente en Carabineros. ¿Crees en el compromiso del ministro Gonzalo Blumel en defensa de los derechos humanos, para partir por ahí? Quiero creerlo. Y quiero creerlo, y pongo solamente ese tono de quiero creerlo en términos de dudas, porque creo que llegó el momento de que el ministro lo demuestre con acciones. Y que sean acciones enérgicas. Por ejemplo, ¿cómo podría hacerlo? De todo tipo, desde la condena más clara a lo que ocurrió ayer, tratar de investigar los antecedentes. Estamos hablando de este caballero que fue golpeado en el piso, con luma está el registro gráfico. ¿Quién fue el carabinero que hizo eso? ¿En qué condiciones estaba? Si hay un test de drogas, que se ponga en conocimiento. Si esa persona actuó de mala manera, entonces que será pasado no solo a la justicia, sino que quizás sea dado de baja si es lo que corresponde. Pero claramente Carabineros sigue estando fuera de los protocolos, no le está respondiendo a lo que nosotros le escuchamos a la autoridad civil, que es lo que corresponde, y lo que yo espero es que el ministro Blumel demuestre ese compromiso que yo de verdad creo que él puede tener. Lo tiene, se lo he escuchado, se lo he creído. Sí, se lo has escuchado, se lo has creído, pero ¿tú crees que no ha sido lo suficientemente categórico el ministro Blumel en condenar las acciones violentas de parte de Carabineros? No las acciones de Carabineros, las acciones violentas de algunos Carabineros. Cabe la diferencia en el caso del ministro Blumel, a diferencia de lo que puede hacer un parlamentario, es que de él no solo necesitamos la declaración, que él sí la ha hecho, necesitamos acciones concretas que demuestren ese compromiso. Y si ese compromiso lo tiene él y lo tiene el presidente, y esas acciones van a colaborar en que esto deje de ocurrir. Pero seguimos viendo semana a semana que personas fallecen, que personas son heridas de manera injustificada, y esto tiene que detenerse. Y ahí es lo que podemos estar todos de acuerdo. Bajo el derecho establecido en nuestro país, las fuerzas policiales están bajo la tutela del poder civil, y en este caso la responsabilidad del ministro Gonzalo Blumel. Esperamos que él de verdad pueda darnos demostraciones en las próximas horas, en los próximos días, concretas de que esto no va a seguir ocurriendo, no puede ser. Había muerto, entre comillas, la semana pasada la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Blumel, porque no parecía que tenía mucho apoyo, pero vi que de RD o el Frente Amplio, fin de semana pasada, decían que se puede reactivar. ¿Tú qué piensas al respecto?
Es algo que estamos evaluando y lo estamos estudiando. No es una acción que a priori yo desearía. No obstante, si vemos que se agotan todas las otras posibilidades, la vamos a ejecutar. Pero no es algo que hoy día esté decidido, es algo que estamos evaluando, que lo hemos conversado, que nos preocupa. Mira, quiero ser muy claro en esto. Lo que a nosotros nos preocupa es la defensa de los derechos humanos. Lo que nosotros queremos es que ningún policía vuelva a violar derechos humanos en Chile. Lo que nosotros queremos es que este espiral de violencia se acabe, tanto por la gente que lo hace en la marcha del rechazo como quienes se aprovechan de las otras manifestaciones para ejecutar violencia injustificada. Necesitamos que esto se termine. Ese es nuestro objetivo. Para eso vamos a usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, de fiscalización ante la justicia, de denuncia, a través de las redes sociales, todo lo que podamos para poder pedirle a nuestro país que se restablezca ese orden con respeto a los derechos humanos. No queremos seguir viendo lo que hemos visto en estos meses. Y si viene otro ministro del Interior y tenemos los mismos carabineros, porque cambiar carabineros no es de un día para otro, ¿será acusado el que viene después de Blumel? Por eso te digo, no es una iniciativa que al menos a mí me parezca la inicial, porque tiendo a creer que el problema hoy día no está solo ahí, está en carabineros, como dices tú, no está en la figura específica de un ministro del Interior, pero bueno, quien hoy día tiene la responsabilidad es el ministro Blumel, esperamos, por eso digo, que pueda demostrar con acciones ese compromiso, que pueda, insisto, una intervención civil a carabineros. Necesitamos que sean autoridades mandatadas por el presidente de la República, por la autoridad civil. ¿Están dispuestos, porque hay proyectos en el Parlamento de modernización de carabineros, ¿ustedes están dispuestos a apoyar en ella? Se han estado revisando. Yo no estoy en esa comisión en particular, no conozco el detalle del proyecto, pero todo lo que sea modernizar a Carabineros y poder corregir. Hay recomendaciones que han surgido desde una mesa de trabajo que lideró el senador Arboe, hay propuestas que ha presentado parlamentarios del Frente Amplio, la diputada Maytorcini presentó un paquete de propuestas al respecto. O sea, hay propuestas sobre la mesa. Si esas propuestas se están evaluando y se pueden ejecutar lo antes posible, hay que hacerlo. Ministro, diputado Pablo Vidal de Revolución Democrática, muchas gracias por estar aquí esta noche. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública.